Hola familia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy demasiado emocionado de poder compartir este mensaje con ustedes. El título, El Valle de los Gigantes. El Valle de los Gigantes. Vamos directamente al texto de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo del 17 al 20. Dice: al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refagín. Todos digan Refagín. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que los entregaré en tus manos. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y David dijo: como se abren brechas en el agua, así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim. Amén. El valle de Refagín en el original significa el valle de los gigantes. El valle de los gigantes. Y hoy me gustaría compartir con ustedes 3 lecciones que David aprendió en el valle de los gigantes. Y me gustaría empezar dándoles un contexto histórico y algunos datos importantes antes de entrar de lleno en el mensaje. Cuando ustedes estudian la vida de David, este tremendo personaje bíblico, histórico, uno se da cuenta que David fue ungido 3 veces. ¿Cuántas veces fue ungido David? 3 veces. La primera vez fue ungido en Primera de Samuel 16. Fue ungido por el profeta Samuel y fue ungido delante de su familia. La segunda vez fue ungido en Segunda de Samuel 2 por los líderes, por los ancianos de la ciudad, y fue ungido como rey sobre Judá, sobre una de las tribus de Israel, la tribu de Judá. Y finalmente, la tercera vez fue ungido en Segunda de Samuel 5 y fue ungido como rey sobre todo Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Lo interesante es que cada vez que David fue ungido, tuvo que enfrentar un problema. Cada vez que David fue ungido, inmediatamente tuvo que enfrentar un problema. En Primera de Samuel 16 fue ungido por el profeta e inmediatamente tuvo que enfrentar a Goliat. Tuvo que enfrentar al gigante. En Segunda de Samuel, cuando los hombres de la ciudad lo ungieron, David tuvo que enfrentar a Ix-Boset, el último hijo de Saúl, que se había quedado como rey de las 11 tribus. David era rey de Judá, pero tuvo que enfrentar a Ix-Boset, rey de las 11 tribus de Israel. ¿Cuántos me están siguiendo? Y finalmente, Segunda de Samuel, el texto que acabamos de leer, Segunda de Samuel 5, cuando finalmente David es ungido como rey sobre todo Israel. ¿Qué sucede? Los filisteos se enteran y lo primero que hacen es tratar de atacar a David. Es tratar de atacar a David. Y David tiene que enfrentarse a todo el ejército filisteo. A todo el ejército filisteo. ¿Cuántos me están siguiendo?
Y esto me lleva a una primera lección. Anótala. Primera lección. Cuando Dios te unge, vas a ir a un nuevo nivel. Cuando Dios te unge, es la evidencia que viene un nuevo nivel. Una nueva unción, una nueva estación. Lo voy a volver a decir, una nueva unción, una nueva estación. Cada vez que David fue ungido, Dios lo estaba introduciendo a una nueva temporada en su vida, a una nueva estación en su vida, a un nuevo nivel en su vida. Con la primera unción, David lideró al ejército de Israel. Con la segunda unción, David lideró a una tribu de Israel. Con la tercera unción, David lideró a toda la nación de Israel. Una mayor unción, una mayor influencia. Una mayor unción, una mayor influencia. Una mayor unción, por lo tanto, requiere una mayor responsabilidad. No es lo mismo liderar el ejército que liderar una tribu. Y no es lo mismo liderar una tribu que liderar una nación. Si tú quieres crecer en tu liderazgo, vas a necesitar unción. Pero es necesario también que entiendas que juntamente con esa unción, con esa influencia que va a venir sobre tu vida, necesitas crecer en responsabilidad. No hay nada más peligroso que una persona sin carácter y con unción. No hay nada más peligroso que una persona con unción y sin carácter. Noten, el aceite de la unción no es un bronceador para ir a la playa. El aceite de la unción es el poder para ir a la batalla. Cada vez que Dios lo ungió a David, fue para ir a la batalla. Primero contra Goliat, luego contra Isboset y luego contra todo el ejército filisteo. Amén. Bien lo dice el Salmo 144, versículo 1. Dice, este es un versículo y este es un salmo escrito por el rey David. Y David dice lo siguiente: bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Dios me unge, Dios me da la habilidad, Dios me da la destreza. ¿Para qué? Para ir a la batalla. Dios nos unge para cumplir con sus propósitos. Dije, Dios nos unge para cumplir con sus propósitos. Un nuevo nivel de unción es un nuevo nivel de servicio. Un nuevo nivel de unción es un nuevo nivel de servicio. Dios no nos unge para nuestra comodidad. Dios nos unge para servir a la comunidad. Muy diferente. No es para mi comodidad, sino es para servir a la comunidad. Cada vez que Dios ungió a David fue para servir, fue para cumplir una misión, fue para pelear una batalla, fue para cumplir con su destino. Así que es muy importante que entendamos, si Dios nos está ungiendo en este tiempo, es para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Así que prepárense, un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de responsabilidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Dale un aplauso a Jesús. Segunda lección. Cuando Dios te habla, tú obedeces. Cuando Dios te habla, tú obedeces. David sabía que la unción no reemplaza la oración. Voy a volver a decirlo. La unción no reemplaza la oración. Es por eso que aunque él era el rey, buscó en este pasaje la dirección de Dios. Oró y buscó la dirección de Dios. Amigos,
No importa cuánto Dios nos bendiga. No importa cuánto Dios te levante. No importa cuánto Dios te prospere. Busca a Dios. Busca su ayuda. Busca su fortaleza. Busca su dirección. Porque nunca has sido tú. Siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. David estaba reconociendo en el valle de Ela, años atrás, no fui yo, fue Dios quien me dio la victoria sobre Goliat. Y el mismo Dios que me dio victoria sobre Goliat fue el mismo Dios que me dio victoria sobre Isboset, y es el mismo Dios que me da victoria sobre los filisteos. Amén. Es por eso que él puso su confianza, su fe en Dios y buscó el consejo de Dios, buscó la dirección de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5:22 dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les será bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Manténganse en el camino, obedezcan la palabra, sigan las instrucciones del Señor su Dios, que les ordenó, no que los sugirió, que les ordenó, y dice: entonces tendrán larga vida y les irá bien en la tierra que están a punto de entrar y que van a poseer. Amén. David en este momento, en este texto que hemos leído, David ya era rey sobre todo Israel. David ya había matado gigantes. David ya había tenido grandes victorias. Sin embargo, una vez más, quiero enfatizar en esto: David buscó la dirección de Dios. David buscó el consejo de Dios y Dios le respondió. Cuando tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Y cuando tú buscas su consejo, lo vas a recibir. La Biblia dice en Jeremías: llámame y yo te responderé. Y en el Nuevo Testamento dice que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Que si tocamos, Él nos va a abrir. Que si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Amén. Sin embargo, acá viene la parte que es interesante. David no solo buscó a Dios, no solo oró, no solo buscó el consejo, sino que luego lo obedeció. La primera parte es saber escuchar a Dios. La primera parte es buscar a Dios. La primera parte es orar. Pero luego hay que obedecer. Hay que oír y hay que obedecer. Cuando el pastor Cho, el pastor de la iglesia más grande del último siglo, le preguntaron: ¿usted cómo ha tenido el éxito que ha tenido en su ministerio? Los periodistas estaban esperando cualquier tipo de respuesta, pero se sorprendieron cuando escucharon al pastor Cho decir: lo único que yo hago es escucho y obedezco. Escucho y obedezco. Escucho y obedezco. ¿Qué hacía David? Lo mismo. Escuchaba y obedecía. Escuchaba y obedecía. Y por lo tanto le iba bien. ¿Qué sucedió? David derrotó a los filisteos. David derrotó a los filisteos. Dios le entregó a David los filisteos en su mano. Y yo creo con todo mi corazón que Dios va a entregarte los filisteos en tus manos. Dios va a entregar a tus enemigos en tus manos. Dios te va a dar victoria sobre ese desafío, sobre esa circunstancia, sobre ese problema, pero no es suficiente escuchar, hay que obedecer. No sean tan solo oidores, sino
hacedores de la palabra. Obedecer no siempre va a ser lo más fácil, pero siempre va a ser lo más inteligente. Siempre va a ser lo más inteligente. Amén. Entonces, primera lección que David aprendió en el valle de los gigantes. Cuando Dios te unge, es porque viene un nuevo nivel. Cuando Dios te habla, tú obedece. No te pongas a hacer matemáticas, no te pongas a razonar, no te pongas a decir cómo va a salir esto a flote, cómo vamos a poder prosperar, cómo vamos a tener victoria. De eso se encarga Dios. Si tú te encargas de obedecer, Dios se encarga de la victoria y del milagro. Amén. Tercera lección. Segunda de Samuel 5, 22 al 25. Dice: pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayim. Todos digan: el valle de los gigantes. El valle de los gigantes. Es interesante que la palabra Refayim está en plural. No era el valle del gigante, era el valle de los gigantes. Así que David consultó al Señor y éste respondió: no los ataques de frente. En la primera oportunidad, esa fue la instrucción: atácalos de frente. Atácalos de frente. En esta oportunidad, Dios le dice: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Giba hasta Geser. Amén. Tercera lección: cuando Dios se mueve, tú avanza. Cuando Dios se mueve, tú avanza. Una vez más, cuando Dios se mueve, tú avanza. Los filisteos no se dieron por vencidos y volvieron a atacar a David. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, esta batalla entre David y los filisteos fue una constante antes de ser rey y durante su reinado, antes de ser ungido y después de que fue ungido. Y esto nos lleva a una conclusión: el enemigo nunca se rinde, pero siempre pierde. El enemigo nunca se rinde, pero siempre pierde. Yo quiero que tú recibas esta promesa: el enemigo no se rinde, pero siempre pierde en el nombre de Jesús. Ahora, varias cosas en este texto. David tuvo la humildad para volver a consultar a Dios. Ya en la primera batalla, David había mostrado humildad. A pesar de ser rey, a pesar de haber tenido victorias, a pesar de haber matado gigantes, él decidió: voy a confiar una vez más en Dios, voy a consultar a Dios, voy a buscar el consejo de Dios. Y Dios le dio una instrucción, David la siguió y obtuvo la victoria. Dios habló, él obedeció. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero acá veo que un nuevo nivel de unción requiere un nuevo nivel de humildad. David estaba yendo a otro nivel, pero Dios estaba probando si realmente este hombre también tenía un nuevo nivel de humildad. Porque nuevamente hay una batalla contra los mismos filisteos. Sin embargo, David tuvo la suficiente humildad para volver a consultar a Dios. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho: bueno, esto es lo mismo, voy a hacer lo mismo.
Es el mismo ejército, voy a usar la misma estrategia. Son los mismos filisteos, los voy a atacar de la misma manera. Ya me dio resultados de esta forma. Ya tuve victoria de esta forma. Pero David no. David tuvo la humildad de volver a consultar a Dios. Lo interesante es que Dios le da una estrategia completamente diferente. Ya no los vas a atacar de frente, sino que ahora los vas a rodear y los vas a atacar por la retaguardia. Noten, no todas las batallas son iguales. Algunas se ganan con fuerza, otras con sabiduría. No todas las batallas son iguales. No todos los ejércitos son iguales. No todos los gigantes son iguales. Por eso, en todas las batallas necesitas el consejo de Dios. En todas las batallas necesitas la dirección de Dios. Ahora, escuchen la instrucción. Escuchen la instrucción. Instrucción. Dios le dio una instrucción clara y le dijo lo siguiente: quiero que vayas a la retaguardia y cuando escuches el sonido en los árboles, quiero que te lances y ataques, porque yo estoy delante de ti y voy a pelear por ti y te voy a dar la victoria sobre todo el ejército filisteo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? ¿Qué era ese sonido sobre los árboles? Era la muestra, la prueba, la evidencia de que Dios estaba moviendo. Así que cuando sepas que me estoy moviendo, no te quedes paralizado, no te quedes dominado, no te quedes intimidado, sino inmediatamente sal, avanza y ataca, porque es la señal que yo voy delante de ti. Cuando Dios se mueve, tú avanza. Cuando Dios se mueve, tú avanza. Hay tiempos en la vida de un cristiano que tiene que orar, pero cuando ya Dios respondió a tu oración, tú tienes que avanzar. Cuando ya Dios te respondió, ya no es tiempo de orar. Segunda fase, avanzar. Porque muchas veces cometemos el error de que Dios nos responde y en vez de actuar, en vez de avanzar, en vez de pelear, seguimos orando. Pero en realidad lo que tú necesitas es seguir la instrucción. ¿Para qué le pides a Dios más consejo si no seguiste el primer consejo? Algunas veces estamos esperando que Dios se mueva y cuando en realidad lo que Dios está esperando es que tú des el primer paso. Él ya se está moviendo. Hay el sonido sobre los árboles. Ya no es tiempo de orar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de avanzar. Y eso fue lo que hizo David. Y derrotó a los filisteos. Una vez más, Dios le dio la victoria. Los filisteos nunca se rindieron, pero siempre perdieron. Siempre perdieron. Y yo declaro esa promesa sobre tu vida. Aunque el enemigo nunca se rinda, siempre va a perder contra ti, contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu ministerio, contra tu llamado. Ahora, presten atención, son 3 lecciones. ¿Dónde? En el valle de los gigantes. Recibe esta palabra. Dios te va a dar victoria aún en el valle de los gigantes. Dios te va a dar victoria en el valle de los gigantes. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te unge es porque vas a ir a un nuevo nivel. Cuando Dios te habla, tú vas a obedecer. Y cuando Dios se mueva, tú vas a aún en el valle de los gigantes. Dije, aún en el valle de los gigantes. Amén. Un nuevo nivel de unción requiere, por lo tanto, un nuevo nivel de humildad,
un nuevo nivel de responsabilidad, un nuevo nivel de obediencia. Un nuevo nivel de obediencia. Ahora, termino con esto. Todos digan Fares. Dilo con fuerza, Fares. Fares es el primero que figura en la genealogía de David. Cuando tú lees el último capítulo del libro de Ruth, Fares es el primero que aparece en la genealogía. Primero aparece Fares, en esa misma genealogía aparece Booz, del cual hemos estado hablando en las últimas semanas, y finalmente aparece David. Fares empezó un rompimiento personal que luego desencadenó un rompimiento generacional. Porque de ese hombre nació Booz y de Booz nació David. Pero David en este pasaje nos enseña que todo hombre, que toda mujer de Dios tiene que tener su propio rompimiento. Que todo hombre y toda mujer de Dios tiene que tener su propio rompimiento. Así vengas de una familia cristiana y así vengas de generaciones de hombres y mujeres de fe, tú tienes que tener tu propio rompimiento. Y es por eso que leemos lo siguiente y termino con esto. Segunda de Samuel 5:20 dice: entonces David fue a Baal Parasín y allí los derrotó. Allí los derrotó. Y David dijo: como se abren brechas, Fares, rompimiento, así como se abren brechas en el agua, así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llama Baal Parasín. ¿Qué significa Baal Parasín? El Dios de los rompimientos. El Dios que trajo rompimiento a Fares, el Dios que trajo rompimiento a Booz. David estaba diciendo: ese también es mi Dios y está trayendo rompimiento a mi vida, a mi familia y a mi reino en el nombre de Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde? En el valle de los gigantes. Por eso la palabra Perasín, por eso hice también alusión en antes a Raphayim. Perasín, Raphayim, valle de los gigantes. Baal Perasín, el Dios de los rompimientos. Uy, no. Cuando tienes un gigante necesitas un rompimiento. Pero cuando tienes varios gigantes, necesitas varios rompimientos. Dios no es el Dios de un rompimiento en tu vida. Dios no es el Dios de un rompimiento en tu familia. El mismo Dios que hizo el rompimiento con Fares, lo hizo con Booz y lo hizo con David. El mismo Dios que hizo rompimiento con la primera generación, lo va a hacer con la segunda generación y con la tercera generación. Amén. Dios, prepárate, porque en estos últimos meses Dios te va a dar victoria aún en el valle de los gigantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.